El 20 de julio de 2026, en su último discurso como presidente de Colombia ante el Congreso de la República, el señor Gustavo Petro dijo algo que ningún analista político tenía en su radar, algo que nadie esperaba, algo que en 20 años de carrera política nunca había dicho. Elogió a Álvaro Uribe Vélez, y no fue un elogio de protocolo, no fue la cortesía diplomática de un presidente saliente que trata de cerrar bien, fue un reconocimiento explícito con datos que la política de seguridad del gobierno de Uribe tuvo resultados que él mismo admite que su gobierno no pudo igualar. Las palabras exactas fueron estas: a Álvaro Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares. Es un proceso de paz lo que desplomó la tasa de homicidios en Colombia. Piensen en lo que acaban de escuchar. El mismo hombre que durante 2 décadas llamó a Uribe jefe de paramilitarismo, el mismo que convirtió la crítica al uribismo en el eje central de su proyecto político, el mismo que llegó a la presidencia prometiendo desmantelar todo lo que Uribe construyó. Ese hombre, en su último día con poder, reconoció que Uribe tenía razón en algo. Hoy vamos a desmenuzar ese momento porque detrás de esa frase hay una historia de 20 años. Hay datos que todos los colombianos deberían conocer. Comencemos, mi gente. Primero, el contexto completo, porque esta frase no salió de la nada, vino cargada de todo lo que fue ese día. El 20 de julio de 2026, Petro protagonizó su último discurso como jefe de Estado en la ceremonia de instalación del nuevo Congreso, que regirá para la vigencia 2026-2030. El gobernante acudió al Capitolio no solo por la obligación protocolaria, sino para defender, según él, el éxito de su administración. Es decir, Petro llegó al Congreso ese día con una agenda clara. Quería cerrar su gobierno con un discurso de balance, de defensa de su gestión, de justificación histórica de lo que hizo durante 4 años. Y en medio de ese discurso, cuando hablaba de su política de paz total y de por qué los procesos de negociación con grupos armados son válidos, llegó la frase que nadie esperaba. Pero a Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares, porque el efecto en datos es que se desplomó la tasa de homicidios en Colombia. Si se acuerdan de esos números de 27, 26, estaban en 55 y más arriba todavía, llegamos a estar en 83. Eso fue el paramilitarismo narcotraficante. Noten algo importante en esa frase. Petro no solo elogió a Uribe, también puso los números. La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes estaba en 83 en el peor momento del paramilitarismo. Bajó a 27 durante el gobierno de Uribe. Eso no es opinión, eso es data histórica. Y Petro la usó para defender su propia política de paz, argumentando que él estaba haciendo algo similar. Pero al hacerlo sin quererlo o queriéndolo, terminó validando exactamente lo que el uribismo ha argumentado durante 20 años, mi gente. Y acá viene la parte que me parece más importante de todo este análisis, porque para entender el peso de lo que Petro dijo el 20 de julio, hay que entender lo que Petro decía antes. Gustavo Petro construyó su carrera política en buena parte atacando la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Eso no es una exageración, es un hecho verificable. Como senador opositor, Petro fue uno de los críticos más duros de la desmovilización de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Argumentaba que el proceso de justicia y paz era impunidad disfrazada de paz, que los paramilitares no se estaban desmovilizando realmente, sino se estaban rearmando, que Uribe tenía vínculos con las estructuras paramilitares. Llegó a ser tan enfático en esas acusaciones que el propio Uribe lo demandó por calumnia en múltiples ocasiones. La relación entre los dos fue durante años una de las más tensas de la política colombiana. Y cuando Petro llegó a la presidencia en el 2022, parte de su agenda era precisamente diferenciarse del modelo de seguridad uribista. La paz total era su propuesta alternativa, negociar con todos los actores armados sin excepción, en lugar de combatirlos militarmente. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la paz total? Los resultados no fueron los que Petro esperaba.
La tasa de homicidios en varias ciudades subió durante sus periodos de su gobierno. Grupos como el ELN y las disidencias de la FARC usaron las negociaciones para reorganizarse en muchos territorios del país. Pero vamos a ir más allá del debate político y miremos los datos, porque los datos no tienen ideología. La tasa de homicidios en Colombia en el año 2002, cuando Uribe llegó al poder, era de aproximadamente 65 homicidios por cada 100.000 habitantes. En algunos años anteriores, como Petro mismo señaló, había llegado a 83. Eso convertía a Colombia en uno de los países más violentos del planeta. Al final del gobierno de Uribe en 2010, esa tasa había caído aproximadamente a 33 por cada 100.000 habitantes, una reducción de casi el 50% en 8 años. Eso es un cambio estadísticamente significativo que ningún análisis serio puede ignorar. ¿Y a qué se debió esa reducción? Ahí es donde el debate se complica porque hay varias explicaciones que coexisten y que no son mutuamente excluyentes. La primera explicación, la del uribismo, la política de seguridad democrática que combinó presencia militar en el territorio, combate a grupos armados y la desmovilización de la SAUC, generó condiciones de orden que redujeron la violencia. Y la segunda explicación, la que Petro validó el 20 de julio, fue específicamente el proceso de paz con los paramilitares, lo que desplomó la tasa de homicidios. Es decir, no fue el combate sino la negociación. Y la tercera explicación, que los economistas y criminólogos también señalan, la reducción coincidió con un periodo de auge económico del petróleo y las materias primas, que redujo la pobreza y con ello pues algunos de los factores estructurales de la violencia. Lo más probable es que las tres explicaciones sean parcialmente ciertas. La realidad raramente tiene una sola causa, pero lo que sí es claro es que los números mejoraron y que ese periodo de mejora coincidió con el gobierno de Uribe y que Petro durante 20 años argumentó lo contrario y lo reconoció el día que dejó el poder. Y ahora el análisis que muy pocos medios están haciendo sobre lo que pasó ese mismo 20 de julio en el Congreso. Porque mientras Petro daba su discurso en las cámaras, se estaba decidiendo algo que va a determinar qué tan fácil o difícil le va a ser gobernar a Abelardo de la Espriella. Honorio Enríquez, el congresista del Centro Democrático, se convirtió en el nuevo presidente del Senado en medio de una reñida votación la noche de ese lunes 20 de julio. El Centro Democrático presidiendo el Senado, eso es una señal importante. El partido de Uribe, el que es aliado natural del nuevo gobierno, queda con la presidencia de la Cámara Alta, pero hay algo más complejo en ese resultado que hay que leer bien. Honorio Enríquez ganó la presidencia del Senado con el apoyo del pacto histórico de Gustavo Petro, es decir, el candidato del Centro Democrático ganó con votos del petrismo. ¿Cómo se explica eso? En política colombiana hay una tradición que se llama votar mermelada. Los partidos negocian la presidencia de las cámaras como parte de acuerdos más amplios que incluyen burocracia, presupuestos y respaldo legislativo. Que el pacto histórico votara por Enríquez dice que hay conversaciones entre el uribismo y el petrismo que todavía no son públicas. Y eso es algo que Abelardo de la Espriella va a tener que leer con mucho cuidado, porque sus aliados naturales pueden estar negociando con su oposición natural, sin que él sea parte de esa conversación. Y ahora el punto que más importa para este canal, la pregunta, ¿qué hereda Abelardo de la Espriella de todo lo que pasó el 20 de julio? Hereda tres cosas concretas que van a definir su primer año de gobierno. Primero, hereda una oposición que ya declaró que va a volver. El volveremos de Petro no es retórica vacía, es una señal de que el petrismo no va a desaparecer, va a reorganizarse, va a usar el Congreso como trinchera y va a intentar demostrar que el nuevo gobierno fracasa para volver en 2030 con más fuerza. Segundo, hereda un debate sobre la seguridad que Petro mismo reabrió al reconocer a Uribe, porque si la desmovilización de paramilitares fue lo que bajó los homicidios y si la paz total de Petro no produjo resultados similares,
Entonces la pregunta que Colombia le va a hacer a Abelardo es, ¿cuál es tu modelo de seguridad? ¿Combate, negociación o alguna combinación nueva? Y la tercera es que era un Congreso complejo donde sus aliados naturales ya están negociando con su oposición. Eso no es necesariamente malo. Puede ser la señal de que el nuevo gobierno va a poder construir mayorías más amplias de las que se pensaba, pero también puede ser una señal de que la política colombiana sigue siendo como siempre ha sido, un juego de intereses que traspasa las fronteras ideológicas. Lo que está claro es que el 7 de agosto Abelardo va a recibir un país en el que el debate político no se detuvo, se intensificó y las primeras semanas de su gobierno van a ser determinantes para saber si tiene la habilidad de navegar ese laberinto o si se queda atrapado en él. Y antes del cierre, mi opinión directa, porque este canal existe para eso. Hay dos lecturas posibles sobre por qué Petro elogió a Uribe el 20 de julio, y creo que la verdad está en algún punto entre las dos. La primera lectura es la benevolente. Petro, al final de su gobierno, alcanzó la madurez política para reconocer que sus adversarios también han tenido aciertos, que la seguridad democrática, con todos sus costos y controversia, produjo resultados medibles y que él mismo, al implementar la paz total, estaba siguiendo una lógica similar, la de negociar en lugar de solo combatir, aunque con actores diferentes. Esa lectura lo presenta como un estadista que creció, y hay algo de verdad ahí. La segunda lectura es la estratégica. Petro elogió a Uribe porque necesita reposicionarse para el volveremos, la base electoral que él necesita ampliar para ganar en 2030 incluye sectores moderados que respetan a Uribe. Al elogiarlo públicamente, Petro les manda una señal de que ya no es el radical de antes, que puede reconocer méritos ajenos, que es capaz de gobernar para todos, y esa lectura lo presenta como un político calculador. Y también hay algo de verdad ahí, mi gente. Lo que sí puedo decir con certeza es esto, que Petro haya tenido que reconocer a Uribe en su último discurso como presidente es la mejor evidencia de que la historia de Colombia es más compleja de lo que cualquier narrativa política simple puede capturar. Ni Uribe fue el monstruo que el petrismo dibujó durante 20 años, ni Petro fue el salvador de sus seguidores que le creyeron. La realidad de Colombia siempre ha estado en algún lugar entre esas dos caricaturas. Resumamos lo que pasó el 20 de julio de 2026, en su último discurso como presidente. Petro reconoció que Uribe tuvo razón sobre los paramilitares. Cerró con Volveremos. El Centro Democrático quedó presidiendo el Senado con votos del petrismo. Y Colombia amaneció, después del 21 de julio, a pocos días del cambio de gobierno más significativo en décadas. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Crees que el reconocimiento de Petro a Uribe fue honesto o estratégico o fue las dos cosas al mismo tiempo? Y la segunda pregunta, ¿crees que el Volveremos de Gustavo Petro es una amenaza real para el nuevo gobierno o es solo la despedida de un político que ya jugó su mejor carta? Ese debate vale la pena tenerlo, sin gritos, solo con argumentos. Hasta la próxima, mi gente. Firmes por la patria.